¿Qué son los costos fijos? Totales. Un ejemplo de costos fijos, chicas. Hola. Aló. Chicas. Eh, Costos fijos totales. los pagos de luz, todo Ya, eso. ya. Ujú. ¿Qué más? Los costos fijos son, que valga la redundancia, son los costos, ¿sí? Que se generan en la empresa, ¿sí? Pero que no están en función de la producción, ¿no? Así usted produzca y no produzca, esos costos se van a mantener constantes, ¿sí? A través del tiempo. ¿Sí o no, chicas? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el ejercicio, por favor? Si leemos la pestaña Leo, de yo leo. costos, ahí en la parte de arriba tenemos el... Supo- A ver, Le leo. por favor. Dice, suponga que para fabricar un producto con la capacidad instalada actual se debe pagar costos fijos anuales que ascienden a 18.000. La producción máxima posible es de 170 unidades y en ella se ocupan insumos por $200 en cada una. Además, deberá pagarse a cada trabajador un costo anual de 800. Ya. Entonces, de acuerdo a la problemática nos indica que tenemos costos fijos, ¿sí? Ya nos dice por $18.000, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Dice, la producción máxima posible es de 170 unidades y en ello ocupan insumos, ¿sí? Insumos por $200, ¿sí? $200 cada uno, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y dice que se paga, ¿sí? Se debe pagar por cada trabajador un costo, ¿sí? Digamos que son salarios, ¿sí? De $800 anuales. Determinemos, ¿sí? Y llenemos esta tablita de costos. A ver, comencemos con la columna, ¿sí? De costos fijos, ¿sí? ¿De cuántos son los costos fijos, ¿sí? Para esta problemática? Ya me indica de cuántos es los costos fijos. ¿De cuánto es, chicas? 18.000. Es de 18.000. 18.000, ¿sí? Ujú. ¿De dónde comienzo yo a generar costos fijos? ¿Sí? Voy a comenzar a generar costos fijos desde las ceros unidades producidas. Así usted no produzca, ¿sí? Usted ya tiene o ya quiere ese costo, porque son, sí, pago de arriendo, salarios, ¿sí? A pesar que usted todavía no genere producción, usted ya está pagando esos costos. Entonces yo lo genero desde cero, ¿sí? Desde el tiempo cero, desde cero trabajadores, desde cero unidades producidas. Sí, voy a generar $18.000, ¿sí? Lo que voy a hacer es seleccionar la celda donde está $18.000 y la fijo con F4. Si se dan cuenta, ¿sí? En la celda donde, en la columna que yo voy a calcular los costos fijos, que es la D7, ¿sí? Voy a fijar esa celda. Para el momento de arrastrarlo, ¿sí? No me genere o no se altere, ¿sí? Tengo 18.000, ¿sí? Y arrastramos. Estamos, chicas, con los costos fijos totales. ¿Puede repetir el paso que dijo de fijar la celda, profe?
A ver, chicas, vamos a fijar la celda. Los costos fijos siempre van a comenzar desde hoy. Usted inicia, ¿sí?, su empresa y los costos fijos van desde el tiempo cero, ¿sí? Desde 0 trabajadores, desde 0 unidades producidas, ¿sí? Usted va a colocar los $18,000. Puede hacerlo de la siguiente manera. 18,000, lo digita y lo arrastra. No hay ningún problema, ¿sí? Pero también puede fijar la celda. Si usted ya tiene sus datos a un costado, ¿sí? Y para que no se le mueva, porque mire, si usted no fija, vamos a volver otra vez. Mira, si usted no fija, yo lo que hago es seleccionar la celda. Ustedes pueden abrir una operación, chicas, de dos formas. O abren con el igual, ¿sí? Y seleccionan la celda, ¿sí? O con un más y seleccionan la celda. Tienen dos opciones para abrir ustedes, abrir una operación en Excel. Con el igual, ¿sí? O con el más. Yo tengo la costumbre de abrir con el más, ¿sí? O ustedes quieren abrir con el igual. Es igual, es lo mismo. Sí. Mire, si yo no fijo la celda y yo pongo los 18,000, me aparece, pero al momento que yo voy a arrastrar, no se me genera el mismo valor, ¿sí? Porque Excel me indica, o usted le quiere decir a Excel, que selecciona la celda y la siguiente celda es la que está abajo de la celda seleccionada. Y la siguiente va a ser la celda que está debajo de la siguiente. Y así sucesivamente. Por eso acá están en blanco. Porque no aparece. Si yo aplasto F2, mire cómo se va seleccionando las que no quiero seleccionar. Mire, si ve. Yo tengo que siempre fijar las celdas cuando es una celda fija, cuando es inmóvil. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Lo hago con F4. ¿Sí? Selecciono F4 y yo ya fijo mi celda. ¿Sí? Esta celda ya no se va a mover. ¿Sí? Y lo que hago es seleccionar. Bueno, ustedes hay unas lactos, ¿sí?, que no se activa automáticamente la tecla F4, sino que ustedes tienen al lado de Windows, de su teclado de Windows, que está donde tienen su barra espaciadora, tienen una tecla F sub N. ¿Tienen, chicas, esa tecla ustedes? Si tienen, Sí, ya seleccionan esa tecla F sub N, primero digitan, la mantienen presionada y después F4. Y ahí usted está activando, ¿sí?, ¿sí?, todas las funciones de esas teclas de arriba, que son las F. Si tiene la tecla FN. Me avisan si pueden fijar con F4. estoy en proceso, profe, no puedo. ¿Qué le falta? Dígame. ¿Dónde tiene la problemática? ¿Dónde tiene el problema? No puedo fijarlo. Eso no se puede fijar. ¿No puede fijarlo? No. ¿Usted qué No me teclado? motiva la tecla. Ya. Ahora, vamos con los costos variables totales, que es un poquito lo más complicado. ¿Cómo calculamos los costos variables? ¿Cuáles son los costos variables en esta problemática, en esta transacción de costos? Los insumos. Exacto. Nosotros tenemos los insumos y ¿qué otro costo tenemos? Pues, Los salarios, no, porque los salarios van de Mano de acuerdo obra. a los trabajadores. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, el costo variable, ¿sí?, total, va a ser aparte, el costo variable va a estar en función de la producción o de las unidades producidas, ¿sí? Entonces, como yo no produzco nada, ¿sí?, en el tiempo cero, cuando inicio, no le pongo nada, ¿sí? Yo ya comienzo a generar costos variables y, como me dice el concepto, está en función de las unidades producidas, ¿sí? Entonces yo comienzo a generar un costo variable, ¿sí?, a partir del primer trabajador que me genera 10 unidades producidas. ¿De cuánto es el costo variable total, sí?, con un trabajador y 10 unidades producidas? A ver, ¿cuánto me da, chicas? A ver, hagamos el cálculo. ¿Cuánto me da?
Entonces, vamos a ver con el primero. Vamos a hacer la operación. Entonces, vamos a abrir en la celda, en mi caso, bueno, en el suyo también, vamos a realizar la primera fórmula en la E8, ¿sí? Entonces, vamos a generar, ¿qué vamos a nosotros a calcular? Déjenme ver un ratito, a ver. Vamos a calcular. Aquí les voy a poner la operación. La operación de los costos variables. Entonces, ¿qué vamos? ¿Sí? A multiplicar, o cuál va a ser nuestra fórmula, va a ser igual, ¿sí? A los insumos, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por las unidades producidas, porque los insumos, la materia prima va a estar, ¿sí? Ligada a las unidades producidas, ¿sí? Las unidades producidas, más, ¿sí? Más el número de trabajadores, ¿sí? ¿Sí? Por, ¿sí? ¿Sí? El costo por cada trabajador. ¿Sí? Este es el costo por cada trabajador. ¿Sí? Eso va a ser nuestra operación de costo variable. Va a ser insumos, ¿sí? Va a ser los insumos, ¿sí? Estos son los insumos por cada unidad producida, ¿sí? Los insumos aquí vamos a poner, ¿sí? Por cada unidad producida. Los insumos por cada unidad producida. Entonces, vamos a calcular y realizar nuestra operación. Entonces voy a abrir, ¿sí? Voy a abrir en mi celda que voy a realizar el cálculo, ¿sí? La operación. Lo abro con igual, ¿sí? Con el igual o con el más. Yo lo hago con el más. Me indica los insumos, ¿sí? ¿Dónde tengo mis celdas de insumos? Yo lo tengo aquí. Los insumos, ¿sí? Lo voy a fijar con F4, ¿sí? Por, ¿sí? Las unidades producidas. ¿Sí? Esta no la fijo. ¿Sí? Más, ¿sí? El número de trabajadores no lo voy a fijar por el costo por trabajador, que es 800. Lo fijo con F4 o con FN F4. Enter. ¿Sí? Entonces, el costo variable total, ¿sí? Por un trabajador que me genera 10 unidades producidas ¿sí? Va a ser de $2,800. ¿Sí? Profe, yo Oh, no puedo fijar. Y si pongo los números, los valores así, no más ya. números. Si no fija los valores, vamos a hacerlo. Entonces voy a poner yo. Voy a abrir. ¿Qué me indica? ¿Sí? Las unidades producidas, ¿sí? Por, ¿sí? Los insumos por unidad producida, que son 200, más, ¿sí? Número de trabajadores por el costo por trabajador, que es 800. Y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Ahí tenemos la fórmula que está acá.
Y nos da lo mismo, chicos. Aquí lo que hago es desplazar. ¿Sí? Y acá lo mismo hago desplazar y me van a dar los mismos valores. Dólares, ¿sí? Para 0 trabajadores y 0 unidades producidas. ¿Sí? Como ya está formulado, lo que hago es arrastrar. ¿Estamos, chicas? Hasta aquí vamos. Sí, economista. ¿Sí? Todas. Ahora, ya tenemos nuestra, ¿sí? Ya tenemos nuestra, ¿sí? Columna de costos fijos, costos variables y costos totales. Todos tenemos nuestras 3 columnas de costos fijos, costos variables y costos totales. Sí, Kerly, ¿estamos? Sí, profe. Ya. Ahora bien, vamos a graficar. ¿Cómo graficamos estos costos? Excel es fácil. Nosotros vamos a seleccionar estas 4 columnas, ¿sí? Unidades producidas, costos fijos totales, costos variables totales y los costos totales. Seleccionamos las 4 celdas, ¿sí? Vamos a insertar gráficos, ¿sí? Y nos vamos a gráficos de dispersión. ¿Sí? Y tenemos ¿sí? Nuestro gráfico, ¿sí? Y este es nuestro gráfico de costos totales, ¿sí? Vamos a costos. ¿Sí? Y tenemos nuestro gráfico de costos totales, chicas. ¿Sí? Vemos que los costos fijos, ¿sí? Están en este rango de $18,000, ¿sí? Me indica costos fijos son fijos a través del tiempo, que valga la redundancia, ¿sí? Y son de $18,000, ¿sí? Los costos variables, ¿sí? Los costos variables totales, ¿sí? Están, ¿sí? De anaranjado y siempre van a partir, ¿sí? De la intersección del eje, ¿sí? ¿Sí? Y nos damos cuenta que la otra particularidad, ¿sí? Del costo total que es paralela, ¿sí? Al costo variable, ¿sí? Sino que el costo total, ¿sí? Va, ¿sí? A partir de los 20,000, porque sabemos que el costo de los 18,000, ¿por qué? Porque el costo variable, el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿sí? Por eso que va a partir, ¿sí? Siempre, ¿sí? Desde los 18,000.
Y vemos que la recta, ¿sí? Son paralelas, ¿sí? Son iguales estas dos funciones, pero con, ¿sí? Diferente desplazamiento. ¿Estamos, chicas? ¿Pudimos graficar? Sí, economista. Sí. Kerly, ¿cómo vamos? Bien, ¿graficamos o no graficamos? Le digo algo, profe, que moví algo. O puedo tener, en este caso, una tabla. ¿Sí? Entonces, el costo marginal yo lo calculo de la manera. ¿A qué es igual el costo marginal? El costo marginal va a ser igual, ¿sí? A la variación, ¿sí? De la cantidad total dividida para la variación de las unidades producidas o de las cantidades producidas. ¿Sí? O si no, el costo marginal es igual a la derivada, ¿sí? Del costo total con respecto a Q. ¿Sí? Tienen dos opciones para calcular el costo marginal. ¿Sí? Nosotros aquí lo vamos a calcular el costo marginal en base a los incrementos. ¿Sí? Vamos a determinar los incrementos, ¿sí? De la cantidad del costo total y vamos a determinar el incremento, ¿sí? De las unidades producidas. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí. De costo va a ser igual a la derivada, ¿sí? Del costo total, ¿sí? En función de Q, ¿sí? Y calculo el costo marginal, ¿sí? Pero también el costo marginal lo puedo calcular, ¿sí? En base a incrementos, ¿sí? ¿A qué es igual en base a incrementos? Es la variación, ¿sí? Del costo total con respecto a la variación de las cantidades, ¿sí? ¿Sí? O en función de las unidades producidas. En este caso, yo tengo un cuadro, ¿sí? De incrementos, ¿no? Lo voy a hacer por esta segunda forma. No tengo una función. Si yo tuviera una función y quiero determinar el costo marginal, lo hago. La derivada del costo total con respecto a Q, ¿sí? Y determino el costo marginal. Ahora, vamos a determinar el costo marginal, ¿sí? En base a este primer intervalo, entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1 voy a calcular el primer costo marginal y después lo hago para 1 y 2, después hago para 3 y 4 y así sucesivamente. Entonces, para el primer intervalo, vamos para el intervalo 0 a 1. Le voy a poner aquí 0 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar el incremento de la cantidad total? Vemos que el costo total, ¿sí? De 0 a 1 va de 18,000 a 28,000 a 20,800. ¿De cuánto es ese incremento, chicos? Chicas. Es de 2,800, ¿sí? Porque yo como determino el incremento es el valor final, ¿sí? 20,800, ¿sí? Menos 18,000, ¿sí? Voy de 18,000 a 20,800. El incremento es valor final menos el inicial. Sobre el incremento de las cantidades. Yo voy de 0 a 10. Entonces es valor final menos el inicial. Y me va a dar 20,800 menos 18,000. ¿Cuánto es eso, chicos?
es 2000, chicas, es 2800. ¿Sí? Dividido para 10. ¿Sí? Y esto me da, ¿sí?, un costo marginal, ¿sí? ¿De cuánto, chicas? 280. 280. ¿Sí? Y esto de aquí, tengo que realizarlo acá en esta celda. Ahora, vamos a hacerlo. ¿Sí? A ver, ustedes hagan, chicas. A ver, calculemos aquí. Vamos insertando fórmulas. Lo voy a hacer yo. Sí. Lo voy a hacer yo. Voy a abrir celda. ¿Sí? Voy a abrir la función. Voy a abrir un paréntesis. ¿Sí? Y dentro de ese primer paréntesis de ese paréntesis voy a poner el incremento, ¿sí?, o la diferencia del costo total. ¿Sí? ¿Qué es? 20.000. Selecciono la celda 20.000 menos el costo total anterior. ¿Sí? Cierro paréntesis. Dividido. Abro paréntesis. ¿Sí? Unidades producidas de 10 menos la anterior. Cierro. Y me tiene que dar 280. ¿Estamos, chicos? Chicas, Sí, Sí. sí. ¿sí? Y como ya formulé, me va a dar, ¿sí?, para todas las celdas. Hasta aquí, vamos, chicos. Sí, economista. Ya. Ahora vamos con los costos fijos medios. ¿Sí? El costo fijo medio, ¿sí? Puedo borrar eso de aquí. Ya. Los costos fijos medios, ¿sí?, va a ser igual. Vamos a poner costo
fijo medio. ¿Sí? Va a ser igual al costo fijo dividido para las cantidades. ¿Sí? El costo variable medio va a ser igual al costo variable total dividido para las cantidades. ¿Sí? Y el costo total medio va a ser igual al costo total dividido para las cantidades. O la suma del costo fijo medio, ¿sí? Más el costo variable medio. A ver, chicas. Plasmémoslo en el cuadro, en la tablita. El costo fijo medio va a ser igual, ¿sí? Al costo fijo total dividido para las cantidades o unidades producidas. Me da 1800, ¿sí? El costo variable medio va a ser igual al costo variable total dividido para las cantidades, ¿sí? Unidades producidas, ¿sí? Y el costo medio, o el costo total medio, ¿sí? Va a ser igual al costo total dividido para las cantidades, ¿sí? O va a ser igual a la suma de el costo fijo medio más el costo variable medio, ¿sí? Las dos formas. Selecciono y desplazo, ¿sí? Vemos que estas dos columnas son iguales porque estamos haciendo por los dos métodos. ¿Sí? ¿Estamos, chicas? ¿Sí? Ahí voy a insertar funciones, ¿sí? Inserto funciones, me voy a gráficos de dispersión. ¿Sí? Y gráfico mi función, ¿sí? Mis gráficos de costos medios. Vamos a analizar, ¿sí? Técnicas de predicción. Nosotros vamos a plantear una ecuación. Nosotros vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar nosotros, chicas, ¿sí? Y vamos a calcular, ¿sí? Una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes ya vieron todo esto aquí, ¿sí o no, chicas? Sí, nosotros vamos a determinar en qué tipo de relación, ¿sí? Hay en estas dos variables. Vamos a calcular la recta del mejor ajuste. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a calcular
una recta Y que va a ser igual a A más B por X. ¿Qué era A, chicas? ¿Qué era A? ¿Qué es A? ¿Qué es A y qué es B? ¿Sí? ¿Qué era A? A ver, ¿quién recuerda? Vamos a determinar nuestra línea de tendencia. Sí, en base a estos datos, donde yo tengo población infantil X, que es la variable X. ¿Qué tipo de variable es? ¿Dependiente o independiente? Chicas, ¿estamos o no estamos? Chicas. Hola. Mejor ajuste. Vamos a calcular la línea de tendencia. Nosotros, antes de aplicar Excel, lo vamos a hacer manualmente. Lo vamos a realizar manualmente. Vamos a calcular esta recta que está aquí. ¿Sí? En base a los datos obtenidos. A ver, primero vamos a graficar. Vamos a graficar. A ver, ¿dónde está? Vamos a graficar. ¿Sí? Vamos a graficar. ¿Sí? Estos datos. ¿Sí? Yo tengo. ¿Sí? Tengo. ¿Sí? Las ventas, ¿sí? Que están en el eje de la Y, ¿sí? ¿Sí? Y tengo la población, ¿sí? Que es X. Estoy graficando. Yo voy a determinar, ¿sí? La recta del mejor ajuste. ¿Sí? Voy a determinar una recta que se ajuste a estos datos. ¿Sí? ¿Cómo lo determino? Lo determino en base a esta ecuación. ¿Sí? Ahora, me indica, ¿sí? Que A es el intersecto que tiene la recta con el eje de las Y. Y B es la pendiente. ¿Sí? Vamos a calcular primero cuál es la pendiente, ¿sí? De mi recta del mejor ajuste. ¿Sí? Aquí me falta en esta de aquí. Aquí vamos a multiplicar por la sumatoria de X. Aquí me falta aquí, en esta ecuación. En esta fórmula. N que multiplica a la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de Y que multiplica la sumatoria de X sobre N que multiplica a la sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X elevado al cuadrado. Vamos a calcular primero B. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuántos datos yo tengo aquí, chicos? ¿Cuántos datos tengo? 12. Tengo 12 datos, ¿no? 12 datos como me indica, ¿sí? El ejercicio. A ver, tengo 12 datos, ¿sí? Ya, tengo 12 datos. Sí. Ahora, vamos a calcular B. Vamos a hacerlo primero manualmente. Vamos a determinar la sumatoria que me indica aquí, la sumatoria, ¿sí? De X y Y. Entonces, ¿qué me indica? Voy a multiplicar la columna X, ¿sí? Por la columna Y. Entonces voy a poner aquí yo. Voy a poner X, Y. Esta va a ser mi columna XY. ¿Sí? ¿Y cómo calculo esa columna? Va a ser X,
¿sí? Para la primera comuna, la primera población, por Y, que son las ventas. Y me va a dar 56.444.600. ¿Sí? Desplazo, chicas, ¿sí? Y me da, ¿sí? Para cada comuna me va a dar, ¿sí? La población por las ventas. Disculpe, economista, ¿cómo multiplicó? Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar, ¿sí? Abro con el igual o con el más, ¿sí? 14.680 por 3.845. ¿Sí? Y me da 56.444.600. ¿Sí? Desplazo hacia abajo y tenemos, ¿sí? Para cada comuna la multiplicación de la población por las ventas. Por cada fila que di. ¿Estamos, chicos? Sí, economista. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Vamos a determinar, como me indica, la sumatoria de X por Y. ¿Sí? Y va a ser, si abremos nosotros la sumatoria, va a ser igual todo esto de aquí. ¿Sí? Va a ser 2.002, ¿sí? 2.903.465.410 dólares. O 10, ¿sí? La cantidad. Ya tengo yo esta parte, ¿sí? De mi fórmula, que es la sumatoria de X y Y. Economista, disculpe, ¿cómo hizo la sumatoria? La sumatoria, ¿sí? Ustedes tienen dos formas, ¿sí? Aplican aquí en sus barras, en su barra de herramientas, van a inicio, ¿sí? Debe aparecerle este signo de sumatoria, ¿sí? Ya está predeterminado que al momento que ustedes, y se colocan en la celda que ustedes van a realizar la operación. Yo voy a realizar la operación en la E16, ¿sí? Yo voy a hacer esto de aquí, voy a borrar esto de aquí, voy a hacer sumatoria, ¿sí? Lo abro, ¿sí? Un ratito. A ver. Voy a colocarme en la celda, selecciono sumatoria y automáticamente me da, ¿sí? El rango que yo quiero sumar, ¿sí? El rango es desde la E3 hasta la E14, ¿sí? Y acepto. O pueden hacer esto. Abren, ¿sí? Para insertar fórmula, ponen suma, ¿sí? Seleccionan suma con tab, ¿sí? Y seleccionan el rango que van a sumar. Y cierran paréntesis. Y les va a dar lo mismo. ¿Sí? O automáticamente con autosuma o con la función suma, como quieran. Van a llegar a la misma respuesta. Ahora vamos, me indica, ¿qué me indica acá? La sumatoria, ¿sí? De Y por la sumatoria de X. Vamos a determinar sumatoria de X y vamos a determinar sumatoria de Y.
¿sí? Entonces, vamos a determinar la sumatoria de X. La sumatoria de X, como me indicó el profesor, yo lo abro con la función suma, ¿sí? Selecciono lo que voy a sumar. Cierro. Y me da 346.080. La sumatoria de X. ¿Sí? La sumatoria de Y va a ser igual. Suma. La sumatoria de Y va a ser igual. ¿Sí? Autosuma. ¿Sí? Los rangos que voy a sumar yo. Cierro paréntesis. Autosuma. Enter. Y me da 86.733. Y ya tengo la sumatoria de Y y la sumatoria de X. Hasta aquí vamos, chicas. Sí, economista. Hasta aquí estamos todas. Sí, economista. Economista. Sí. Ya. Ahora, ¿sí? Ahora vamos a calcular. Vamos a calcular. De acuerdo a mi fórmula. Vamos a calcular. X al cuadrado. ¿Sí? Vamos a calcular X al cuadrado. ¿Sí? Que vamos a ponerle en esta columna de acá. Vamos a calcular X, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? Y me indica la sumatoria, ¿sí? De X al cuadrado. Primero vamos a calcular X al cuadrado. Entonces tengo X, que es la población infantil. Para elevar al cuadrado, ¿sí? Intenten con al 94 y les aparece, ¿sí? Ese signo para elevar a una potencia cualquiera, ¿sí? A la 2. Y me da 215.502.400. ¿Sí? O multiplicar 2 veces la misma celda. Van a poner más 14.680 por 14.680. Les va a dar lo mismo. ¿Sí? Y desplazan. Y vamos a determinar la sumatoria, ¿sí? De X al cuadrado. Entonces tenemos sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí? Me da 11.876.785.000 la cantidad. Ahora vamos a calcular, ¿sí? El otro término que está en el denominador, que me dice la sumatoria de X elevado al cuadrado. Yo ya tengo la sumatoria de X. Si no, ahora me pide
elevarla al cuadrado. Entonces tengo sumatoria, ¿sí? Tengo sumatoria. Tengo sumatoria de X y la vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago sumatoria de X al 94 o por la misma celda. Me va a dar ¿sí? Me va a dar 119.771.366.400. Ahora vamos a calcular A. Vamos a calcular. Economista, disculpe una consulta, me Dígame. quedé por la, ¿cómo sacar la sumatoria de X al A ver, tenemos dos. cuadrado? Tenemos la sumatoria de X al cuadrado y tenemos la sumatoria de X elevado al cuadrado. ¿Cuál de las dos? Las dos. Las dos. A ver, vamos a determinar primero la sumatoria de X al cuadrado. Antes de realizar la sumatoria de X al cuadrado, yo tengo que determinar X al cuadrado, ¿sí? De cada comuna, ¿sí? De cada población. Entonces, voy a crear una nueva columna que va a ser X al cuadrado, ¿sí? Esta columna va a ser igual a la multiplicación de 2 veces esta celda. O, ¿cómo elevamos con al 94? ¿Sí? Elevemos, ¿sí? O multipliquemos 14.000 por 14.680. O 14.000 al 94 elevamos al cuadrado. ¿Sí? Y determinemos X al cuadrado, que me indica la sumatoria de toda esta columna. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es ubicarme donde voy a realizar el cálculo. El cálculo yo lo voy a realizar en la celda F19. ¿Sí? Donde me va a permitir, ¿sí? Determinar la sumatoria de X al cuadrado. Es como ustedes, chicas, como se quieran manejar. Yo lo estoy poniendo de acuerdo donde está la columna, pero ustedes pueden hacerlo todo aquí al lado. No tienen ningún problema, van a llegar, es lo mismo. Hubieran puesto aquí la sumatoria de XY es esta cantidad. Yo puedo ponerla aquí. ¿Sí? Puedo poner la sumatoria de Y, puedo ponerla acá. Puedo poner la sumatoria de X al cuadrado, puedo ponerla acá. ¿Sí? Y tengo todos los datos en una sola columna. Como quieran ustedes, chicas. ¿Sí? Estamos hasta aquí. Ahora calculemos B. ¿Sí? ¿B qué me indica, chicas? ¿Sí? B me dice n que multiplica a la sumatoria de X y Y.
A ver, vamos a realizar. Me indica, abrimos, ¿sí? Me indica doble paréntesis. Vamos a ponerle doble paréntesis para realizar nuestra operación. Me indica N. ¿Cuántos datos tiene nuestro estudio? Tiene 12 datos. 12. 12, ¿sí? Por la sumatoria de X por Y. ¿Cuánto me da la sumatoria de X por Y? 346.080. Ya, me da 2.903.465.410. ¿Sí? Esa es la sumatoria de X por Y. ¿Sí? Ya tengo este primer término del numerador. Cierro paréntesis. ¿Sí? Vamos al otro término. Menos, ¿sí? Vamos a ponerle la multiplicación de la sumatoria de Y por la sumatoria de X. Entonces tengo sumatoria de Y por la sumatoria de X. Cierro paréntesis, dividido, ¿sí? Dividido, abro paréntesis, ¿sí? Me dice N por la sumatoria de X al cuadrado. 12 por la sumatoria de X cuadrado. ¿Cuánto es, chicas? 11 billones. 11 millones. 11.876 millones. ¿Sí? Ya tengo, ¿sí? Del denominador tengo el primer término, que es N por la sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Sí? A ver, aquí pongámosle doble paréntesis. Aquí pongámosle doble paréntesis para que nos coja, si no nos va a dar error. Doble paréntesis. ¿Sí? Menos. ¿Sí? Menos me indica la sumatoria de X elevarla al cuadrado. ¿Cuándo es la sumatoria de X elevada al cuadrado? 119.771 millones. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Y me da 0.21202786. ¿Puedes dejarme ver la fórmula economista, por favor? Ahí está. Economista, ¿me puedes ver la fórmula de sumatoria x elevado al cuadrado de la 19, de la 11, de la última? 119.000. Esta de aquí. Sí, sí, ese es. Ya. Es la multiplicación dos veces de esta celda o lo elevan al cuadrado. Estamos hasta aquí. Todos llegamos a 0.2120. Sí, economista. ¿Sí?
Entonces, ¿qué me quiere decir esta B, chicos? ¿Qué era B? ¿Qué es B? El intersecto de la, No. ¿Qué es B? donde cortaba. Donde cortabas el intersecto y es A. ¿Qué es B? Ay, no, ya me fui yo. La pendiente. La pendiente. Si yo tengo una pendiente positiva, ¿qué pasa con las variables? ¿Qué pasa con X y qué pasa con Y? ¿Qué tipo de relación tiene? Si yo tengo una pendiente positiva. Chicas, recordemos, a ver, ¿qué pasa cuando yo tengo una pendiente positiva? ¿Qué tipo de relación existe entre las variables? A ver, recordemos, la oferta tiene, la oferta tiene pendiente positiva. Ya. ¿Qué pasa con P y qué pasa con Q? ¿Qué tipo de relación tiene? Recuerda, oferta. Inversa. Directa. Directa, ¿no? ¿Por qué tienen relación pendiente directa? Porque mientras sube el precio, ¿sí? Usted sube las cantidades, ¿sí? O si usted baja el precio, baja las cantidades. Eso pasa en la oferta, ¿no? Usted ve que tiene pendiente positiva. Mientras sube el uno, sube el otro, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esta pendiente positiva que me da 0.21? ¿Qué tipo de relación va a tener la población infantil con las ventas? Con las ventas. Una Una relación directa. Una relación directa, ¿sí? Ahí nosotros estamos determinando que existe una relación directa. Por la pendiente, ya nosotros estamos determinando que existe una relación, ¿sí? Directa, ¿sí? Ya nosotros determinamos la relación con la pendiente nomás, que estamos determinando de mi ecuación del mejor ajuste, pero yo también lo voy a comprobar con el coeficiente de Pearson. Vamos a ver cuánto me da el coeficiente de Pearson, donde voy a analizar qué tipo de relación tiene, si una relación directa o inversa, ¿sí? Si es una relación débil o una relación fuerte, ¿sí o no, chicas? Claro que sí. Ahora bien, yo ya tengo el valor de la pendiente que me da 0.21 positivo. Por ahí, antes de calcular el coeficiente, ¿sí? De Pearson, de correlación, yo ya sé que tiene una relación directa, ¿sí? Ahora, vamos a seguir armando nuestra ecuación del mejor ajuste. Ahora me dice que vamos a determinar el intersecto, que es Y menos B por X. ¿Qué es Y barrita o Y techito? Es la media o el promedio, la media aritmética de y X barrita es la media aritmética de X. Vamos a calcular promedio de X y vamos a calcular promedio de Y. ¿Sí? ¿Cómo ustedes calculan la media aritmética, chicas? A ver, ¿cómo lo calculan? ¿Quién recuerda? Yo tengo los datos, tengo 5 datos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo calculan ustedes la media de esa serie de datos? ¿Cómo calculan la media aritmética? ¿Cómo calculan ustedes la media aritmética de esta serie de datos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo lo calculan? Se suma todos los datos. Se suma todos los datos y Luego se divide ¿para por el qué? número total de los datos. Exactamente, para el número de datos. De esa manera ustedes calculan la media aritmética, sumando todos los datos para el número total de datos. Entonces, acá, ¿cómo calculan ustedes la media aritmética de X y cómo calculan la media aritmética de Y? La sumatoria de X dividido para 12. Exacto, ¿sí?
Entonces, en Excel, nosotros podemos realizarlo. Si lo hacemos manualmente, dividimos cada dato, ¿sí? Lo sumamos y lo dividimos para el total de datos que son 12, ¿sí? O Excel nos da también la función promedio. Ustedes van promedio, digitan promedio, ¿sí? Seleccionan los datos que van a determinar el promedio y lo cierran, ¿sí? Y me da 28.840 el promedio de la población infantil, ¿sí? Que es la variable independiente X. Economista, volvería a repetir que mi internet anda falloso y se me quedó congelada la pantalla. Ya, No vi el a ver, procedimiento. ¿cómo calculamos nosotros el promedio de X? ¿Sí? Nosotros, si lo hacemos manualmente, como le estaba indicando a sus compañeras, ¿sí? Sumamos cada dato, 14.680 más 22.930 más 16.650 hasta 43.690. Sumamos, ¿sí? Y dividimos para el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos nosotros? Tenemos 12, ¿sí o no, chicas? ¿Sí? Entonces, sumo y divido para el total de datos, que es 12. Excel nos da la ventaja de trabajar con fórmulas, ¿sí? ¿Cómo yo calculo la media aritmética? Para calcular la media aritmética en Excel, yo lo hago con la función promedio, ¿sí? La función promedio. Vamos a insertar la función promedio. Abro, ¿sí? La celda con el igual o con el más, ¿sí? Digito, ¿sí? Y busco la función promedio, ¿sí? Con Tab la selecciono, ¿sí? Y ya me da. Me dice, ¿qué me indica esta función? Me dice, número 1, usted va seleccionando cada celda o selecciona el total de celdas que va a determinar el promedio. Cierra la fórmula, Enter. Y estoy calculando, ¿sí? La media aritmética de la variable X. Ahora, calculemos la media aritmética de Y. ¿Sí? Yo lo voy a hacer de la otra forma. Voy a poner suma. ¿Sí? ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar todas estas celdas, ¿sí? Y la voy a dividir para el número de datos, que son 12. Y me debe dar lo mismo. Me da, miren que me da lo mismo. Me da 28.840. ¿Sí? Estoy comprobando nomás, chicos. ¿Sí? Que me da lo mismo. Ahora vamos a determinar el promedio de Y. Promedio, ¿sí? Con Tab selecciono la función, ¿sí? Vamos a determinar el promedio de esa serie de datos de la variable dependiente, ¿sí? Y me da 7.228,08. ¿Cómo se llama? Me indica el promedio de Y, que es 7.228,08 menos, ¿sí? B, que está arribita, la celda que está arribita, ¿no? Que 0.21 nos dio, por, ¿sí? El promedio de X, que es 28.840. Y nos da 100, ¿sí? 1.113,20. ¿Sí? Entonces, nos da nuestra ecuación. ¿Nuestra ecuación a qué va a ser igual? Nuestra ecuación va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Yo les voy a dibujar aquí la ecuación. Va a ser igual a Y. Va a ser igual, ¿sí? A. ¿Cuánto me da A? 100
13.000 con 20, ¿sí? Más, en este caso es más, ¿por qué es positivo? Porque la pendiente me dio positiva. 0.21, 20, X. ¿Sí? Esta va a ser mi ecuación para realizar pronóstico. ¿Sí? Y estoy utilizando mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. ¿Se acuerdan que nosotros graficamos, chicas? Sí. Sí, nosotros graficamos aquí. Aquí están nuestros datos. Aquí vemos nosotros la dispersión que existe de estas dos variables, tanto de X, que es la población, y Y, que son las ventas. ¿Sí? Vamos a determinar nosotros gráficamente la recta del mejor ajuste. ¿Sí? Si ustedes quieren determinar en una gráfica, ¿sí?, la pendiente, ustedes van a su gráfico, seleccionan los datos, ¿sí? Seleccionan los datos, realizan clic derecho, ¿sí? Y les aparece esta ventana, donde ustedes van a seleccionar, agregar línea de tendencia, ¿sí? Les va a aparecer este formato que está acá. Otra ventana donde les va a indicar el formato. ¿Qué línea de tendencia quieren agregar? Ustedes van a agregar una línea de tendencia que, valga la redundancia, lineal. No es ni logarítmica ni polinómica, va a ser lineal. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sí? Le van a agregar ustedes, van a presentar la ecuación y van a presentar su R cuadrado. El R cuadrado, ¿qué era? Es el coeficiente de determinación. ¿Sí? Ya la agregamos, ¿sí? Y vemos, ¿sí?, nuestra ecuación. ¿Sí? Nos da 0.212x más 1113,2. ¿Sí? Tal cual como está. Y nos da un R cuadrado de 0.8715. Lo puedo interpretar. ¿Cómo lo puedo interpretar? Lo que me indica esto de aquí, el R cuadrado, como les expliqué, ¿sí?, es la bondad del ajuste, ¿sí? Y me va a indicar, ¿sí?, que el 87%, ¿sí?, del modelo me va a explicar mi variable. En este caso, ¿yo qué variable voy a explicar? Voy a explicar la variable ventas. ¿Sí? Entonces, la variable X, que es mi población infantil, me va a explicar al modelo un 87%. ¿Sí? El 87%, si me va a explicar, ¿sí?, que es la población a las ventas. ¿Sí? Entonces, si es el 87%, me falta un 13%. ¿Quién me va a explicar ese 13% que falta? Me van a explicar otras variables que no están consideradas en el modelo. ¿Sí? ¿Estamos, chicas? Sí, economista. ¿Sí? Eso es el R cuadrado. ¿Sí?
En este caso, vamos a ver en cuánto, ¿sí? ¿Cuánto explica la variable independiente a la dependiente? Eso me da el R cuadrado. Entonces, la variable X, que es la población infantil, me va a explicar en un 87.15% a la variable dependiente, que es ventas. ¿Sí? Solamente me va a explicar un 87%. ¿Qué pasa con el restante? El restante faltan un 13%, ¿no? Ese 13% son las variables que no están tomadas en consideración en este modelo. ¿Estamos, chicas? ¿Preguntas? ¿Sí o no, chicas? Estamos. Ahora, continuemos. Ahora, ¿sí? Para librarnos de realizar, ¿sí? Todo este calculismo, ¿no? Vamos a hacerlo directamente utilizando regresiones, ¿sí? En Excel. Excel también me permite realizar regresiones. Vamos a ver si ustedes tienen ya activado, si tienen activado, ¿sí? En su Excel para realizar este tipo de pronóstico, utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes revisen en sus computadoras, en sus barras de menú, ¿sí? Datos, y ustedes tienen análisis de datos ya agregados aquí en su menú. ¿Tienen o no tienen? La mía no, porque yo la tuve que formatear y me he olvidado de agregar. Ya. O no la... Sí pueden ustedes activarla.